Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Salud y Comunidad, el programa semanal de Salud y Sociedad Asociación Civil dedicado a la promoción y protección de la salud y a la prevención de riesgos. Si querés podés comunicarte al 4832-3352 o visitar nuestra página www.salsoc.org.ar. En el programa de hoy vamos a hablar de trauma y prevención. Muy buenos días, doctor Moreno. Buen día, Paula. Como anticipaste, el tema de la fecha de trauma nos ha permitido tener con nosotros a un amigo y a un pionero en el tratamiento del trauma. El pasado 7 de septiembre fuimos partícipes de una reunión que fue la sesión pública extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina, precisamente porque ese día se entregaba el diploma y medalla al doctor Jorge Neira, que está con nosotros. Jorge, te quiero transmitir el orgullo que hemos sentido tus amigos, tus compañeros, por esa reunión, y bueno, la emoción que sentimos cuando terminaron tus palabras, y recuerdo pocas veces de estar tanto tiempo participando de un agasajo, de un aplauso muy sentido y reconocido por todos los que te queremos y acompañamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí, bueno, fue una situación muy particular, muy emotiva, así que les agradezco a todos los que estuvieron, ¿no?, la posibilidad de haber compartido esa reunión. Bueno, fue algo muy lindo, ¿no? Y hablando de que fue la primera vez que se incorpora en la academia un miembro en cuidados intensivos, y también tiene que ver con la parte de trauma. Tenemos noticias que ya habría en formación una comisión de prevención de la enfermedad trauma. Sí, tal cual. Bueno, en eso se está trabajando y es muy probable que en muy poquito tiempo la comisión esté funcionando a pleno. Jorge, estamos hablando de trauma y por ahí sería interesante conceptualizar de qué estamos hablando. Sí, como vos decís, Jorge, es importante definir qué es el trauma, ¿no? El trauma se define como el daño intencional o no intencional que se produce al organismo cuando se expone a cualquier fuente de energía, cualquier forma de energía. Esto puede ser energía mecánica, energía térmica, energía eléctrica, energía química o energía radiante, o la ausencia de dos elementos fundamentales para la vida como son el calor y el oxígeno. Eso engloba, digamos, toda la definición de trauma. Por un lado, cualquier forma de energía, es decir, la energía mecánica, como pasa en las colisiones vehiculares, la energía térmica, como pasa en las quemaduras, la energía eléctrica, por supuesto en las quemaduras eléctricas, la energía química o la energía radiante, que es de las radiaciones, y sobre todo la ausencia de dos elementos para la vida, como decíamos, que son el calor y el oxígeno. Cuando no hay calor hay frío, es decir, cualquier forma de hipotermia, ya sea localizada o generalizada, es un trauma, y cualquier disminución del oxígeno es un trauma, y esto se ve en los ahogamientos, en los ahorcamientos, en las disminuciones de la concentración de oxígeno cuando hay inhalación de humo. Todo eso está incluido dentro del trauma. Y a su vez, las dos grandes vertientes del trauma son el daño intencional o el no intencional. Es intencional cuando hay intención de causar el daño a terceros o a uno mismo, y es no intencional cuando no existe la intención de causarlo. En nuestro país 50% de los daños son intencionales, 50% de los traumas son no intencionales, así que en realidad así es como se divide. Y dentro de los no intencionales están todos aquellos que se producen por los llamados accidentes. En realidad nosotros desde hace mucho tiempo, con Laura Bosch, que después creo que va a participar con nosotros en el programa, estamos enfatizando por qué hay que erradicar la palabra accidente. En realidad no es una idea nuestra, nosotros traemos esta idea fundamentalmente de la Organización Mundial de la Salud, de distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales internacionales que han trabajado en por qué erradicar el término accidente. Accidente, como su palabra lo indica, su raíz etimológica lo indica, es cualquier hecho fortuito, aleatorio, que se produce por mala suerte, por azar, por designio divino, y en realidad no tiene nada que ver con todas estas lesiones que se producen en forma no intencional y que son previsibles y prevenibles. Entonces, si estos hechos son previsibles y prevenibles, no son accidentales. Claro, es lo que nosotros ya lo hemos tocado en algunos otros programas, por ejemplo en un programa que hicimos con Luchemos por la Vida, respecto a los llamados accidentes de tránsito, que claro, no tienen nada de accidentales, ya que el 97% de los casos obedecen a causa humana, ¿no? Claro, fíjate que la Organización Mundial de la Salud en el año 2004, el 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud,
presentó un informe que se llama La seguridad vial no es accidental. Y en ese informe donde se habla de esta enfermedad, de la enfermedad trauma, en la cual ahora enseguida vamos a comentar por qué es una enfermedad, y hace el análisis de todo lo que pasa, digamos, en el mundo, comienza hablando de por qué no hay que utilizar la palabra accidente, por esto que estamos hablando, y termina hablando de dos hechos, que son las lesiones producidas por vehículo motor, que es la consecuencia, y las colisiones producidas por vehículo motor. Entonces se habla de hechos y de lesiones. Los hechos son las colisiones, en este caso particular, o los choques, y las consecuencias son las lesiones. En nuestro país ya hace unos años que hay una sociedad científica, específicamente Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma. Sí, sí. Bueno, esta sociedad surgió a partir de un primer congreso que hicimos en el año 1991, que fue el primer congreso que se organizó en el país Panamericano de Trauma, pero que era se estaba englobado dentro de la Sociedad Panamericana de Trauma, y a partir de ahí se formó una sociedad que incluye dos tipos de especialistas, básicamente, que son los intensivistas y los cirujanos, es decir, que la presidencia alterna un cirujano y la presidencia y la comisión directiva alterna un cirujano con un intensivista, y además lo que tiene de bueno es que, como es absolutamente interdisciplinaria y multidisciplinaria, incluye a todas otras disciplinas que están vinculadas con el trauma y que no necesariamente tienen que ver solamente con la medicina, y en ese sentido, digamos, ahí de todos aquellos que participan en el tema del trauma tienen su lugar para participar. Bueno, vamos a ir a una pausa, así le invitamos a Laura que se incorpore con nosotros. ¿Cómo no? Y hablamos un poco de las actividades que viene desarrollando. En el próximo bloque estará con nosotros para hablar de prevención y trauma la licenciada Laura Bosque. Como habíamos anticipado en el bloque anterior, se incorpora ahora con nosotros la licenciada Laura Bosque, que es la directora del Comité de Prevención de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma. Exactamente. ¿Qué tal, Jorge? Bien, Laura, nos sentimos muy contentos de tenerte también acá junto a Jorge, y que nos cuentes un poco de lo que están haciendo ustedes y de cuál es el impacto epidemiológico del tema del trauma. Nosotros venimos desarrollando desde la sociedad, desde la SAMCT, que es la forma más simple y más corta de nombrarla, algunas acciones directas con la comunidad, y son específicamente programas de prevención primaria y programas de prevención terciaria. Y estos programas están dirigidos a dos de los grupos fundamentalmente que sufren este impacto epidemiológico del cual vos hablás, que son los chicos por un lado. Para ellos tenemos un programa de prevención primaria que se llama Octavio Superhéroe, y para los mayores, para los adultos mayores, que es un programa de prevención terciaria que se llama Socorrismo Básico, y que lo que hace es preparar a las personas para saber qué hacer ante las situaciones de emergencia. Jorge, si nosotros queremos ubicar a nuestra audiencia respecto al impacto que tiene el trauma como causa de muerte, en algunos grupos etarios ocupa el primer lugar. Claro, bueno, justamente el trauma en general, con la enfermedad trauma, que es como se la reconoce actualmente, es la responsable de la tercera causa de muerte para todos los grupos de edad, pero es la primera entre 1 y 45 años. Y lo que es importante es que 3 de cada 4 adolescentes fallece por algún tipo de traumatismo, 2 de cada 3 chicos fallecen por algún tipo de traumatismo, y además produce un aumento de riesgo de muerte en las personas en la tercera edad, digamos, en los ancianos, es decir, las personas de más de 65 años. ¿Qué importancia tiene esto? Hoy, digamos, este grupo de edad, digamos, la gente de más de 65 años ocupa entre el 12 y el 13% de la población total, pero se supone que en el 2050 va a estar cercano al 20%. Y esto significa un aumento de la morbilidad y de la mortalidad, es decir, que los pacientes pueden lesionarse severamente y morirse más frecuentemente con lesiones que en grupos de edad menos avanzados podrían permitirles sobrevivir. Así que este es el tema importante. Y considerar una enfermedad también es así porque una enfermedad se caracteriza por 3 cosas: que tener un agente etiológico, es decir, una causa que la produce, tener un cuadro clínico característico y tener alteraciones anatómicas constantes. Esto uno lo entiende con el sarampión, por ejemplo, porque el sarampión tiene un virus que lo produce, tiene un cuadro clínico que es característico, que es el rash cutáneo, y tiene una alteración anatómica cuando uno lo mira en el microscopio. El trauma tiene un agente etiológico, que es cualquier forma de energía o la ausencia del calor y el oxígeno, tiene un cuadro clínico característico que uno lo puede distinguir de acuerdo al tipo de traumatismo que sea, y todos los traumatismos tienen las mismas alteraciones anatómicas, que son el edema, la contusión, la hemorragia y la laceración, que son formas, digamos, de producir las lesiones en cualquier organismo. Ahora, yo creo que hay 2 características muy importantes, porque en las dos hay que trabajar.
Vos hablabas de la cantidad de traumas que no son intencionales y muchas veces, o la mayoría, podrían ser evitados. Entonces, bueno, trabajar cómo se pueden evitar los traumas y no simplemente aceptarlos como un hecho fortuito. Bueno, justamente yo creo que ahí se va a extender mucho más Laura en este tema, pero me parece que aquí lo más importante que hay que reconocer de la enfermedad trauma, primero que se trata de una enfermedad endémica, es una enfermedad que persiste en nuestro país desde hace mucho tiempo, las tasas de siniestralidad, digamos, tanto vehicular como no vehicular son altas en nuestro país, y entonces es una enfermedad endémica. Y lo que le falta a esta enfermedad endémica es la vacuna contra la enfermedad endémica. Así como desapareció la viruela, porque todo el mundo se vacunó todo el tiempo y todas las personas, también la prevención tiene que ver con que todo el mundo haga lo que tiene que hacer todo el tiempo y todas las personas. Y me parece que esto es, el reconocerlo como enfermedad facilita, digamos, el tema de la prevención. Laura, el programa ILESOS tiene que ver precisamente con esto, ¿verdad? El programa ILESOS es un programa que desarrolla la SAMCT desde hace un poquito más de 2 años y que engloba estos programas de capacitación que yo te nombraba antes y que tiene como objetivo que la población que aún está sana lo siga estando y que aquella población que a lo mejor ya se lesionó pueda recobrar en la medida de las posibilidades su condición de ilesos, ¿no? Ileso significa estar sano, es sin lesión, sin daño, sin lesión. Y esto es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Sí, y la otra característica que yo decía, además que eran previsibles, evitables, era que requieren una rápida respuesta, es decir, son situaciones que se presentan y que lo que pase, el resultado puede depender de la respuesta inmediata. Bueno, justamente, Laura hablaba de la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es que el hecho no se produzca. Prevención secundaria es que mientras el hecho se está produciendo, la persona se proteja, ya sea utilizando un cinturón de seguridad, un airbag, una corta corriente si tiene un problema eléctrico, o una regadera si está en el medio de un incendio que está recién comenzando. Estas situaciones tienen que ver con la prevención secundaria. Todo lo que viene después, una vez que se producen las lesiones, es prevención terciaria. Y vos fíjate que la prevención terciaria tiene que tener un gran desarrollo para que esa persona que ya tiene las lesiones sobreviva o quede con la menor secuela posible. Por eso es que, digamos, uno tiene que enfatizar que todo esto tiene que ser un sistema que permita que una vez producidas las lesiones el paciente sea atendido lo más precozmente posible, aún con la participación comunitaria, incluyendo la participación comunitaria, que le permita al paciente sobrevivir, que tenga una rehabilitación adecuada, que pueda reinsertarse socialmente, a lo cual hay que agregar, digamos, el tema de la atención de la prevención secundaria y la prevención primaria. Todos estos eslabones, que habitualmente están separados, tienen que trabajar integralmente, y eso es recién un sistema de atención al paciente traumatizado, cuando todos esos eslabones están encadenados. Y acá es muy importante lo que la gente debe saber de qué es lo que debe hacer y también qué es lo que no debe hacer. Absolutamente. Bueno, yo creo que Laura se va a extender en el tema del socorrismo, que es uno de los programas de prevención terciaria que tiene la Yo SAMCT. escuchaba recién cuando Jorge compartía con nosotros algunas definiciones, que lo más importante es que la gente las pueda recibir y las pueda pensar y las pueda considerar, porque cuando hablabas del sarampión o de la varicela, de enfermedades que se han logrado controlar, esto no está pasando con la enfermedad trauma porque aún dentro de la comunidad científica y mucho más dentro del ámbito popular sigue siendo el trauma no una enfermedad, no es percibida como tal y sigue primando el concepto de accidental, con lo cual es bastante necesario que se difundan estos temas y que se pueda pensar que cada vez que en un hecho uno puede identificar por lo menos una causa, bueno, allí ya no podemos hablar de accidente. Este es el primer paso de la prevención, es poder difundir esta información y poder llevar una instancia de reflexión para que después las personas puedan considerar qué hacer y qué no hacer. Es muy difícil en un tema como este basarse específicamente en recomendaciones cuando no hay percepción del riesgo o cuando no hay percepción de que hay una enfermedad que es el trauma, que es la que más mata y discapacita a la población joven. Es decir, por lo general, las mamás no tienen conciencia de que este es un tema del cual van a tener que ellas responsabilizarse y actuar para trabajar en prevención, para evitar las lesiones, ¿no? Una de las posibles causas para que no sea considerada una enfermedad es probablemente el origen, que popularmente se considera como que es normal que la gente se lesione, es normal que los chicos se lesionan, se asocia el tema de lo accidental o de la lesión al crecimiento, entonces es bastante complejo, pero no imposible trabajar estos temas. Pero sí es cierto, Jorge, que también hay que difundir qué hacer y qué no hacer.
qué hacer y qué no hacer para prevenir que el hecho no ocurra y qué hacer y qué no hacer una vez que ocurrió. Y esto es socorrismo. Claro, dentro de ese qué hacer está, por ejemplo, a quién avisar, porque muchas veces la situación que se produce supera la capacidad de respuesta de las personas. Exactamente. Y no hay quien avise, entonces se espera que milagrosamente lleguen los bomberos, la ambulancia. Claro. Que alguien llame. Eso. Todos esperamos que alguien llame y por lo tanto nadie llamó. Esto es bastante habitual y los sistemas de emergencia que tienen control de las llamadas lo comprueban a diario, ¿no? Socorrismo es, por definición, la organización y el entrenamiento para saber qué hacer y qué no hacer en situaciones de emergencia. Es organización, que es lo más importante, tener un esquema de acción. Cómo activar el sistema de emergencias, a quién tengo que llamar, qué información tengo que dar, cuándo tengo que llamar, cómo hacer la evaluación inicial de la persona que está lesionada y qué acciones yo puedo hacer solo con mis manos, ¿no? Ese es el límite. Bueno, yo les invito a que vamos a otra pausa y después nos cuenten de experiencias específicas que tienen con chicos en escuela, que nos parece que es un punto de partida fundamental para poder llegar a una cultura preventiva. ¿Cómo no? Te recuerdo que puedes comunicarte al 4832-3352. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Laura, habíamos dejado pendiente la experiencia en escuelas, que incluso tiene nombre propio, el programa Educar. El programa Educar es de un área del Ministerio de Educación de la Nación que nos han invitado, han tenido la gentileza y la generosidad de invitarnos a hacer la actualización del manual de socorrismo básico que habíamos hecho con el doctor Neira y con 2 autores más y con el auspicio, el aval de distintas sociedades científicas, que era un material diseñado específicamente para que las escuelas sepan cómo aumentar la seguridad de cada establecimiento y qué hacer y qué no hacer en caso de emergencia. Este material se hizo en el año 97 en formato de papel, lo cual tiene una limitación específica, y Educar nos convoca este año para poder hacerlo en formato de CD, para poder entregarlo desde el portal que tiene el Ministerio de Educación en forma gratuita a todos los establecimientos de todo el país. Y esto estimamos que tiene días para estar cerrado, ya la gente puede consultar en el portal de Educar cuando es la fecha de lanzamiento, pero es un material muy importante para nosotros porque nos permite un tema que es clave cuando se trata de prevención, es poder llegar a la mayor cantidad de personas con el mensaje que a uno le interesa. Este mensaje no sirve si solo lo reciben unos pocos, así que esta es la posibilidad que nos van a dar a partir de muy pocos días, espero yo. Sí, nos parece realmente muy importante trabajar con los chicos, que son precisamente los que una vez que incorporan estos temas de prevención, después no solo los conservan y desarrollan en su vida, sino que con su familia, con sus padres... Son transmisores. Son transmisores. Sí, sí. Jorge, para redondear, podemos llegar a reconocer muchas asociaciones, instituciones que estamos preocupadas, que estamos queriendo hacer algo en torno al tema de que estos accidentes se reconozcan como enfermedad y también que se puedan disminuir. Sé que vos estás canalizando la formación de una reunión de estas entidades. Sí, bueno, la idea nuestra es justamente generar la formación de coaliciones. La coalición es juntar a todas aquellas personas que tienen intereses para un objetivo común en trabajar en conjunto. Y la idea justamente es que tanto las asociaciones gubernamentales como las no gubernamentales, las sociedades científicas, la comunidad, formen parte, digamos, de una coalición mayor que fundamentalmente marque ciertas prioridades, ciertas pautas de trabajo, que permita conocer lo que otras personas están haciendo. Es muy común que, digamos, en todos los ámbitos de prevención muchas personas están trabajando y los demás ignoran lo que están haciendo las otras personas. Lo que queremos justamente es que estas personas, que es bueno juntar a la gente, que es bueno participar, compartir experiencias, y me parece que, bueno, una de las cosas que nosotros habíamos propuesto en la Academia Nacional de Medicina, cuando estuvimos con Laura participando hace un par de años y este año nuevamente, es la formación de una coalición. Y esa coalición tendría como un marco, como un paraguas, que permitiría que todas aquellas instituciones que estén interesadas en participar lo hagan. De hecho, ya hemos tenido algunas reuniones junto con el doctor Fortunato Benaín, con el doctor Enrique Beberaggi, ambos académicos, y la idea justamente es el desarrollo de estas actividades en forma paulatina, fundamentalmente para encontrar lenguajes comunes, un lenguaje universal,
para ponernos de acuerdo en ciertas normativas, en ciertas formas de procedimiento, y bueno, esto es lo que nosotros estamos proponiendo y estamos muy entusiasmados por que esto se tenga, digamos, el desarrollo que merece. Bueno, Jorge, les agradezco mucho que estén con nosotros, y desde ya nuestras cámaras, nuestros micrófonos, el programa de radio también, quedan a disposición para difundir esto, y una vez que esta comisión de la academia comience con la convocatoria, para que poder retransmitir el mensaje y poder aunar esfuerzos. Bueno, nosotros tomamos la invitación, digamos, a participar, y bueno, muchísimas gracias por mi parte por estar aquí. Igualmente de mi parte, Jorge, en particular, por haber tratado este tema. No, por favor, nosotros mostraremos cómo se pueden dirigir a la Sociedad de Prevención del Trauma y a estos programas, Octavio y Lesos y Educar, porque realmente es importante que los puedan incorporar. Llegamos al final del programa, nos despedimos. Te recuerdo que puedes escucharnos a través de FM Cultura 97.9 los martes 20 horas. Ahora sí, hasta el próximo domingo.